Bueno, también vimos lo que es fórmulas farmacéuticas, y bueno, vimos lo que es las medidas de peso y volumen. Dentro de estas, bueno, es que las formas farmacéuticas sólidas de dosificación, como los comprimidos o las cápsulas, se miden en peso y las líquidas en volumen. Se emplea el sistema métrico decimal, ¿sí? El kilo es la unidad de masa y la unidad estándar de peso es el gramo. Y el litro es la unidad de volumen correspondiente al que se va a ocupar un cubo de un decímetro al lado. Milímetro es ml y equivale a un centímetro cúbico, que es cc. Entonces, también, bueno, vimos otros sistemas, estos sistemas de medidas como por ejemplo las medidas caseras, ¿no? Se ve para calcular el volumen. Por ejemplo, una cucharada son 15 mililitros, cucharadita de té o café 5, una cucharadita de postre 10 mililitros. Entonces, bueno, vimos las concentraciones y diluciones, y la mezcla de dos o más sustancias se denomina dispersión. Tres tipos de dispersiones, bueno, son disoluciones o soluciones, emulsiones, suspensiones, etcétera. Y la disolución, bueno, es la mezcla homogénea de la que una o más sustancias se disuelven en otra forma que no es posible diferenciar por métodos ópticos las distintas partículas de cada sustancia. El componente menos abundante de la disolución se llama soluto, el más abundante disolvente. ¿Sí? La concentración, bueno, nos va indicando la cantidad de soluto que hay en una disolución. En algunos casos se expresa como la cantidad de soluto que hay en una determinada cantidad de disolvente. Entonces, bueno, la concentración expresada como porcentaje, ¿no? También vimos eso, y bueno, el porcentaje expresa la cantidad de soluto que hay. En 100 de disolución, por ejemplo, 5 gramos de azúcar en 100 mililitros de disolución. El porcentaje puede expresarse con el signo de por ciento, ¿no? Que es el 0, diagonal 0, como una fracción en la que el denominador es 100, como un número decimal. Por ejemplo, 50% es igual a 50 y el signo de porcentaje, ¿sí? El porcentaje de un soluto en una solución puede expresarse de diferentes formas según la magnitud de la medida empleada. Así podemos expresarlo en peso, en volumen o en otras magnitudes, como por ejemplo las unidades internacionales, en miliequivalentes. Cuando tanto la cantidad de soluto como la de disolución se expresa en peso, hablamos de porcentaje, peso en peso, y se representa como P sobre P. Cuando la cantidad de soluto se expresa en peso y la disolución en volumen, hablamos de porcentaje, peso en volumen, y se representa como P sobre V. Y cuando la cantidad de soluto y la disolución se expresa en volumen, hablamos de porcentaje volumen en volumen. Se representa V sobre V, ¿sí? Entonces, en cualquier expresión de concentración, las unidades de medida pueden ser distintas. Por ejemplo, podríamos expresarlas como miligramos, mililitro, miligramos sobre litro, gramos sobre litro. Esto significa que pueden producirse errores si no se especifican bien las unidades de medida. A este respecto debe recordarse que en la práctica farmacéutica la unidad de medida de peso de gramo y la unidad de medida de volumen es el mililitro, ¿sí? Por ello, siempre que no se especifique otra cosa, la expresión de una concentración te da las siguientes unidades, que es concentración P sobre P, que es gramos de soluto, gramos de solución. Concentración P sobre V, gramos de soluto, que es sobre mililitros de solución. Concentración B sobre V, mililitros de soluto sobre mililitros de solución. Y cuando la concentración se expresa en porcentaje, muchas veces no se especifica el tipo de porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, en solución 25 miligramos, el porcentaje es igual a 25 miligramos soluto sobre 100 mililitros, ¿no? Es una solución. Como se ha mencionado antes, existen otras unidades de medida que, aunque menos frecuentes, son habituales en el cálculo farmacéutico. Está la unidad internacional, que es UI o unidad. Se emplea para medir algunos productos de origen biológico, en los que no existe una relación directa entre el peso o el volumen del producto y la potencia de acción, por lo que se mide esta directamente comparándola con una unidad patrón. Por ejemplo, 10 UI de insulina, o sea, 10 unidades de insulina, que equivalen a una cantidad de insulina con una potencia de acción 10 veces
superior a la de la unidad de insulina patrón, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, otras unidades que podemos encontrar son los miliequivalentes moles o los milimoles, ¿no? Que aquí, bueno, estamos mencionando que las expresiones como los miliequivalentes moles o moles deben interpretarse como miliequivalentes o moles que hay en 100 mililitros de una solución respectivamente. Y bueno, entonces una concentración expresada como razón, también lo vimos como tema. Y bueno, en una razón matemática se establece una relación entre dos cantidades y en nuestro caso, bueno, se determina la cantidad de soluto que hay en una determinada cantidad de solución. Entonces la proporción puede expresarse como una razón entre dos cifras, por ejemplo 5/20, o como una fracción 5/20. La expresión de concentración de porcentajes también una razón, por ejemplo 5/100, solo que en este caso el divisor siempre es 100, ¿sí? Cuando la razón se expresa de la forma, no sé, AB, puede suceder que no se especifiquen las unidades de medida. Por ejemplo, adrenalina 1/100 en 1.000. En este caso, al igual que en el porcentaje, sobreentiende que se refiere a una solución PV, ¿sí? Siendo la utilidad de medida de peso del gramo y de la de volumen de mililitro. Vimos que también vimos los cálculos de concentraciones y diluciones. Cuando dos razones matemáticas cuando son equivalentes puede establecerse una proporción, ¿sí? Entonces se hace una ecuación, puede decir razón 1 es igual a A sobre B y la razón 2 es C sobre D, ¿sale? Estaría más fácil explicarlo con dibujos, pero soy malísimo para, no sé, editar. Bueno, vimos también sobre lo que más nos llamó la atención y que si lo vimos incluso en el examen, es que, bueno, esta es la regla de 3. Esta regla, bueno, va estableciendo una relación entre dos razones igual que la que hemos visto en las proporciones pues, anteriores. Lo único que les va a diferenciar es la forma de escribirlo, que aunque es algo más laboriosa, en muchos casos es más fácil de comprender. Esta formulación aplicada al cálculo de la cantidad de medicamento que hay en determinada cantidad de una disolución de concentración pues que es conocida, ¿no? Puede establecerse pues por ejemplo una forma puede ser si una cantidad A de una solución hay en una cantidad B de soluto, entonces una cantidad C de la misma solución habrá una cantidad D de soluto, ¿sí? ¿Qué más puede ser? De eso incluso pues vimos ejercicios y voy a poner pues no sé, puede ser un ejemplo, ¿no? Cuando se tiene por ejemplo una solución que contiene 54 milímetros de sodio, a cuántos miliequivalentes de sodio hay en 50 mililitros de solución. Entonces tenemos los datos, ¿no? 100 mililitros, 54 miliequivalentes de sodio, 50 mililitros de cuánto por los cuantos miliequivalentes de sodio. Entonces ahí se hace lo que es la regla de 3. Diríamos que X es igual a 50 mililitros por 54 miliequivalentes sobre 1000 mililitros. Eso nos va a dar un total de 2.70 miliequivalentes de sodio en 50 mililitros de solución.